Saludos. En este Hot Topics vamos a hablar sobre diabetes mellitus y enfermedad de Parkinson, una nueva epidemia. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Vamos a presentarles entonces un estudio publicado este año del grupo del Dr. Pagano y se refiere a diabetes mellitus y enfermedad de Parkinson. Para este estudio vamos a evaluar tres puntos principales del Parkinson, tres formas de evaluarlo. La parte clínica, con los síntomas motores, no motores y la cognición. La parte de las imágenes, y esencialmente se utilizará tomogamografía tipo SPECT-FPCT para medir el transportador de dopamina, y vamos a utilizar biomarcadores, los biomarcadores en este caso del líquido cefalorraquídeo llamado tau, tanto su forma total como fosforilada, el amiloide y la alfa-sinucleína. Y entonces vamos a utilizar dos grupos de estudio. Un primer grupo, pacientes diabéticos versus no diabéticos. En ellos vamos a medir los tres puntos anteriormente descritos. Los pacientes no diabéticos serían el grupo control versus pacientes diabéticos. Y el otro grupo que vamos a evaluar serían pacientes que tienen Parkinson y diabetes versus pacientes con Parkinson pero sin diabetes. Entonces, tenemos dos grupos. Uno de diabéticos versus no diabéticos y el otro es de pacientes que tienen Parkinson pero con diabetes y los que tienen Parkinson sin diabetes. ¿Cuáles fueron los hallazgos que se encontraron en este estudio? Bueno, en primer lugar, en cuanto a la evaluación clínica, podemos ver que tenemos aquí las evaluaciones, las características clínicas. En cuanto a las características clínicas, tenemos que cuando comparamos los pacientes diabéticos versus los no diabéticos, no encontramos diferencia entre las características clínicas, tanto en la parte motora, no motora, como en la cognición. Pero cuando comparamos los pacientes que tienen Parkinson y diabetes versus Parkinson sin diabetes, tenemos los que tienen diabetes, los de Parkinson con diabetes, tienen un mayor deterioro en su función motora, y esencialmente bradicinesia. Es decir, entonces, que la asociación de diabetes con Parkinson empeora la sintomatología motora de los pacientes y principalmente, como dijimos, la parte de la bradicinesia. Es decir, que la asociación de diabetes con Parkinson empeora la función motora de estos pacientes. En cuanto a su evolución clínica, vamos a ver la evolución clínica tanto en el deterioro motor como en el deterioro cognitivo. Y como podemos ver en esta gráfica, en cuanto al deterioro motor, la presencia de diabetes en un paciente con Parkinson acelera el deterioro motor 4.5 veces. En cuanto al deterioro cognitivo, la asociación de diabetes con Parkinson aumenta el deterioro cognitivo 9.3 veces, lo cual quiere decir que la asociación de diabetes con Parkinson acelera el deterioro motor, como le dijimos, 4.5 veces más, y el deterioro cognitivo 9.3 veces más. En cuanto a la evaluación por imágenes, veamos acá, entonces dijimos que vamos a utilizar la tomogamografía con la modalidad SPECT-FPCT, que es para medir el déficit del transportador de dopamina. Y aquí podemos ver que cuando comparamos pacientes que tienen Parkinson y diabetes versus los que tienen Parkinson sin diabetes, tenemos que los que tienen diabetes con Parkinson tienen mayor deterioro del transportador de dopamina, tanto en la parte del putamen como a nivel del núcleo caudado y del núcleo estriado. Cuando comparamos los pacientes con diabetes versus los pacientes sin diabetes, tenemos que se puede encontrar un deterioro en el transportador de dopamina, principalmente a nivel del putamen y del núcleo estriado. Entonces, como conclusión, tenemos que la asociación de diabetes con Parkinson determina un mayor déficit del transportador de dopamina en el putamen, en el núcleo caudado y en el estriado. Y cuando comparamos el paciente diabético versus no diabético, tenemos que los diabéticos ya tienen un déficit del transportador de dopamina a nivel del putamen y del núcleo estriado.
Entonces vean que la parte de imágenes ya nos permite, primero nos dice que hay un deterioro más importante en los pacientes Parkinson con diabetes, pero también muy interesante porque en los pacientes diabéticos ya se demuestra alteraciones desde el punto de vista de las imágenes, alteraciones que nos hacen recordar un cuadro de Parkinson. En cuanto a la evaluación de los biomarcadores a nivel del líquido cefalorraquídeo, dijimos que íbamos a evaluar la parte del tau, de los biomarcadores del tau, que es el que se asocia principalmente a trastornos cognitivos, el tau fosforilado, el amiloide y la alfa-sinucleína. Vean ustedes que cuando comparamos los pacientes que tienen Parkinson y diabetes, tienen mayores niveles de tau, el tau total, versus los pacientes con Parkinson sin diabetes. Y volvemos otra vez a hacer énfasis en esta parte. Cuando comparamos los pacientes diabéticos versus los no diabéticos, ya los pacientes diabéticos tienen un aumento en tanto los niveles de tau total como de la alfa-sinucleína. Entonces tenemos acá que los pacientes con diabetes y Parkinson tienen mayores niveles de tau total en su líquido cefalorraquídeo. Eso para los pacientes que tienen Parkinson y diabetes versus Parkinson sin diabetes. Pero cuando evaluamos los pacientes diabéticos versus no diabéticos, los diabéticos tienen mayores niveles tanto de tau total como de sinucleína. Es decir, que entonces en la parte de imágenes y la parte de biomarcadores ya hay elementos que nos permiten diferenciar un paciente diabético y son elementos característicos del Parkinson. Entonces, concluyamos acá. Existe entonces una diabetes similar a Parkinson. Entonces, cuando comparamos diabéticos versus no diabéticos, dijimos que habían alteraciones tanto en la parte radiológica, en el FPCT, que dijimos entonces que había mayor deterioro del transportador tanto en el putamen como en el núcleo estriado. Y cuando vemos la parte del líquido cefalorraquídeo, el paciente diabético tiene mayores niveles del biomarcador tau y del biomarcador sinucleína. El biomarcador sinucleína es el que se asocia con trastornos motores. Entonces, podemos decir que la presencia de diabetes en individuos sin Parkinson se asocia con una patología que podríamos llamar similar a Parkinson, lo cual incluiría entonces ya sin haber trastornos motores ni de otro tipo, ni sin haber trastornos clínicos evidentes, ya hay déficit dopaminérgicos en la parte de la radiología y hay aumento de los niveles de tau y de alfa-sinucleína en el líquido cefalorraquídeo. Entonces podríamos llamar a esto que la diabetes presenta elementos similares a Parkinson. Ahora, cuando evaluamos los pacientes con Parkinson y diabetes, es decir, diabetes asociada a Parkinson, dijimos entonces que ya los pacientes con diabetes asociada a Parkinson tenían mayor deterioro motor en la parte de la bradicinesia, que tenían alteraciones desde el punto de vista radiológico en el putamen, en el caudado y en el núcleo estriado, en la parte de captación del transportador de dopamina, y tienen alteraciones del tau a nivel del líquido cefalorraquídeo. Podemos decir entonces que la presencia de diabetes se asocia con un aumento de la sintomatología del Parkinson, con mayor déficit de dopamina y aumento del tau en el líquido cefalorraquídeo. Esto sucede en pacientes con Parkinson temprano no tratados. Es decir, entonces que la presencia de diabetes produce aumento de la sintomatología, de las alteraciones radiológicas y de los biomarcadores. Y podemos decir entonces que la diabetes es un factor pronóstico negativo asociado con un deterioro más rápido en las funciones motoras y cognitivas en los pacientes con Parkinson. Nuevas fronteras. Además de estos estudios, ¿qué cosas nuevas tenemos a la vista en cuanto a este problema? Tenemos también se presentó también recientemente, en marzo de este año, otro estudio que reconfirma la asociación desde el punto de vista epidemiológico entre diabetes y Parkinson. Y los elementos principales que ellos encontraron asociados a diabetes y Parkinson eran pacientes muy jóvenes, esencialmente mujeres,
y que mientras mayores complicaciones tenía la diabetes, mayor probabilidad era de que se presentara la asociación Parkinson con diabetes. Veamos entonces, en cuanto a la explicación fisiopatológica, cuál es el elemento primordial que implica o que nos lleva a la relación entre diabetes y Parkinson. Aquí podemos ver entonces que el elemento fundamental es resistencia a la insulina. Cuando se produce resistencia a la insulina, se activa una enzima llamada glicógeno sintetasa sinasa 3 beta. Y a partir de esa enzima, de esa glicógeno sintetasa, entonces se activan las dos vías, los dos biomarcadores que vimos anteriormente, que eran el tau y la sinucleína, que forman parte del grupo de las proteínas mal plegadas. Estas proteínas patológicas son el tau y la sinucleína, son las que conllevan entonces al desarrollo del Parkinson en algunos pacientes o en otros pacientes al desarrollo de Alzheimer. En 2017, el año pasado, se presentó un estudio de la primera ocasión que se utiliza un medicamento antidiabético para tratar a un paciente con Parkinson. En este grupo, en este estudio, se utilizó un análogo de GLP-1 que es la xenatida. ¿Qué se encontró en este estudio? Bueno, que el uso de la xenatida se asoció con disminución en la tasa de deterioro de la función motora medida por el test que vimos anteriormente, el MDS-UPDRS. La parte motora, entonces vemos que aquí vemos la evolución de la parte motora con xenatida, que se mantiene más o menos estable, descenso inicial y se mantiene estable posteriormente, y vemos entonces que con placebo hay un deterioro progresivo en la función motora. Eso sería en la parte clínica. Y en la parte radiológica, en el SPECT-FFCIT, vemos entonces que con el uso de la xenatida hay un retraso en el deterioro del daño del transportador de dopamina. Vean ustedes entonces que tanto a nivel del núcleo caudado como del putamen derecho y el putamen izquierdo hay un retraso, hay una disminución en la tasa de deterioro de la captación del transportador de dopamina. Es decir, que se retrasa el daño a nivel del transportador de dopamina por el uso del xenatide. Concluyamos entonces. La diabetes y los estados de insulinoresistencia anteriormente habíamos visto que se asociaban a demencia y Alzheimer. Es decir, que ya habíamos establecido una conexión anterior en estudios anteriores entre diabetes y Alzheimer. Pero entonces ahora estamos estableciendo una relación entre diabetes y Parkinson. Cuando se asocia Parkinson con diabetes, decimos entonces que ese Parkinson tiene peor pronóstico, con un deterioro más acelerado desde el punto de vista motor y cognitivo, confirmado por imágenes y biomarcadores. A su vez, la diabetes puede producir un cuadro clínico similar a Parkinson, confirmado tanto por imágenes como por biomarcadores. El punto clave de todo esto es la insulinoresistencia y tenemos estrategias a futuro para el tratamiento del Parkinson, tanto el GLP-1 como vimos anteriormente, y hay estudios que van en la vía de el desarrollo de medicamentos duales GLP-1-GIP para el tratamiento del Parkinson. Muchas gracias.